Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y hoy voy a hablar de lucha libre y voy a hablaros puntadas del mundo de la lucha libre, detallitos, cosas, porque me voy a basar en un documental que he visto hace poquito, un documental que ya tiene sus años, que como curiosidad este documental se llegó a estrenar en una sala de cine en el Festival de Sitges, que llegó a ganar premios y todo. Es un documental grabado por una sola persona, que es Nacho Cabana, y este documental se llama Tres Caídas. ¿Y de qué va? Pues va de la lucha libre mexicana. En España habla algo y tal, pero sobre todo se centra en la lucha libre mexicana. También toca algo, pero muy poquito, se centra sobre todo en la lucha libre mexicana. Es una persona que viajó en su día a México, estuvo en velada de lucha y luego quiso volver. Y luego, cuando él ya se había planteado sus estudios a nivel de audiovisuales, pues había querido hacer este documental y la verdad que está bastante bien. Pues este documental cuenta sobre todo experiencias de luchadores, de personas que están en el mundo de la lucha libre, periodistas, fans, aficionados, de todas estas personas, pues cuentan estas anécdotas. El documental empieza con un médico hablando como por el atoramiento de una cuerda de un luchador ha sufrido una lesión que le podía haber costado prácticamente la vida. Lo que he dicho muchas veces en este podcast. Este luchador es nada más y nada menos que Gronda. Pues lo que he dicho en este podcast, la lucha libre muchas veces se lo toma a broma, que no se pegan de verdad, que tal, que no se dan golpes adrede y tal, pero eso tiene un riesgo, una serie de entrenamiento y tal, y entonces lesiones y hasta la muerte te puede costar una velada de lucha libre si no haces los movimientos como debes o si tienes accidente, como todo en la vida. Había un villano, un villano tercero, habla de su experiencia con Coquina de la familia samoana. Sí, Coquina tuvo un combate contra Villano Tercero, un samoano que es de la familia de los Roman Reigns, La Roca y todos estos. Villano Tercero, que es un luchador que ha dado combatazos. También se recoge testimonio de luchadores, de aficionados, de cómo ven el mundo de la lucha libre. Claro, empiezas a escuchar los típicos comentarios de son unos payasos, de tal. Y claro, los luchadores, es que no hay cosa que moleste más, pero más porque hay algunos que tienen, y lo enseñan en el propio documental, la frente llena de heridas, de todo, los brazos, las piernas, operaciones. Los luchadores que, claro, que casi todos, y yo esto lo he vivido, porque sabéis algunos que yo estaba en el mundo de la lucha libre en su día con otro podcast y con una web y tal, que en la que colaboraba, pues ahí hablaba con muchos luchadores, y es que muchos tienen otro oficio aparte de la lucha libre, porque es que no les da para vivir. Puestos de esoterismo, de leer cartas, de carpintería, de ingenieros de sistemas, dentistas, médicos, defensa personal, letrados, todo tipo de personas que tú te quedas flipando diciendo, pero ¿cómo puede saber una persona tal? Habla de Fray Tormenta, que es un cura luchador, pero como de eso ya tenéis un capítulo específico en el podcast, tampoco me quiero mucho ir por las ramas con Fray Tormenta, que habla de sus testimonios y tal, pero de eso ya tendréis un podcast, o ya lo habéis tenido, del laberinto de Minotauro VK, del cura luchador. Y habla de los luchadores fantasía, que son luchadores inspirados en personajes de ciencia ficción. En Pinocho, está Super Ratón, están las Tortugas Ninja. Y claro, que se les trata a veces como payasos y demás, pero son luchadores que les costó mucho entrar en ese mundo. Y hablan del significado de la máscara, de perder la cabellera. Tenéis un podcast aquí en el laberinto de Minotauro VK de lo que significa perder la máscara. Y del debate, que este debate es bastante importante, sobre si no o sí usar máscara. Hablan de perder la máscara, de todo ello, de todo lo que conlleva. Y bueno, es bastante interesante todo esto que cuentan de claro, para muchos el quitarse la máscara es como una falta de respeto sin haberla perdido en un combate de lucha libre. Y yo lo veo como aficionado, lo veo así. Cuando a veces de repente un luchador, y sobre todo pasa que está en México, se va a Estados Unidos y se quita la máscara, dices, es que me está faltando el respeto porque no lo has perdido en una función de lucha libre. Entonces, y se habla de las leyes que hay, por ejemplo, en México, que después de 5 años sí puedes volver a ponerte la máscara. Si no, la puedes usar con tu personaje antiguo o con un personaje nuevo. Eso tiene las dos opciones, porque hay luchadores, yo lo he visto, que con Silver King, que por cierto sale en este documental, pero con otra
aquí pasa como en los superhéroes, que tienen varios alias. Pues aquí sale con otro alias, en vez de con Silver King, sale como Black Tiger, con otra identidad. Y Silver King lo que le pasaba es que él perdió la máscara y no le dejaban en muchas funciones de lucha libre ponérsela con ese nombre. ¿Qué hacía Silver King? Pues se pintaba la cara, se pintaba la cara y cuando la gente decía, es que no puedes ponerte la máscara, y decía, no, si esto no es una máscara, es la cara pintada, parecía una máscara, pero no era una máscara realmente. Es que echa la ley, echa la trampa. Claro, te dice que no puedes ponerte la máscara, pero no pone nada en ninguno de los reglamentos de la lucha libre que tú te puedas poner, no te puedas pintar. Y hablan de cómo usar la máscara para esconder su identidad. Hablan de cómo, lo que hablaba antes, de cómo muchos luchadores tienen la frente destrozada. Hablan de las mujeres e hijas de los luchadores y al revés de los propios luchadores. Que, claro, que hay muy poquito. Este documental se grabó sobre el 2006, 2008, como muy tarde en esta época, y no había prácticamente luchadoras femeninas. Y claro, estaba muy mal visto el tema de los luchadores, las luchadoras, estaba muy mal y ahora poco a poco se ve mejor, pero es que en esa época prácticamente se ve un par de empresas en las que luchan mujeres, pero era muy poquito el mundo de la lucha libre en femenino, había muy poco y bueno, ahí se refleja en este documental. Otra de las cosas que se ve, que luego esto sería parte de los extras, porque el documental tiene bastantes extras, pues una de las cosas que se ven es que hay funciones de lucha libre que os he contado en un podcast hace poco y os contaré, porque esto es la magia del podcasting, sitios raros donde se han hecho funciones de lucha libre. Pues se me escapó, y aquí lo digo, pero se me escapó, y en uno de los sitios raros que se hace hoy en día es en cruceros, y otro es en cárceles, porque hay luchadores que han llegado a ir a prisión y se lleva al ring y se hacen funciones de lucha libre dentro de las cárceles, a las que van a veces los familiares y todo. Entonces, es flipante. ¿Os imagináis esto en España? O sea, lo fuerte que sería todo esto. Entonces, te quedas flipando con que haya funciones en una penitenciaría de lucha libre. Hablan, pues eso, la parquita, luchadores y tal. La parquita, he de decir que en este documental, cuando habla sobre su carrera de lucha libre, él estaba vivo todavía. Después ya fallecería, pero esto sería tiempo después de estrenarse el documental. Es bastante trágico ver la historia que cuenta y luego cómo acaba el hombre. Y hay luchadores que luchan todos los días de la semana y algunos varias veces al día. Es que claro, tienen el cuerpo hecho puré. Por mucho que la gente diga que no se pegan de verdad, es que tú haces esto todos los días de la semana, incluso varios, porque lo que ganas, claro, lo que te pagan es muy poquito. El Fantasma, que es un luchador que ahora es presidente de la Comisión de Box y Lucha de México, pues habla de que ha llegado a tener combates en Sudáfrica, en Kuwait, con leyendas como Abdullah the Butcher, que es un luchador que pesaba casi 200 kilos y uno de sus movimientos más conocidos es coger un tenedor y clavártelo en la frente. Hablan de los luchadores mini y como en principio la imagen mini de un luchador era la de un tamaño normal, o sea, se cogía el santo y se hacía el santito, o se cogía Blue Demon y se cogía Blue Demoncito, o máscara sagrada, máscara sagradita, o mini máscara sagrada. Y aparte está la historia de las mascotas, que claro, luchadores que han tenido como máscara, como tinieblas o máscara sagrada, han tenido luchadores como Alebrije, la mascota también Aluche, todas estas mascotas que ya eran luchadores chiquititos pero que no luchaban en el ring. Así que bueno, Mascarita Sagrada llegó a tener su propia compañía, que esto me dejó todo loco, de lucha libre, luchadores mini y de bomberos toreros, porque claro, lo mismo que una cosa que que ya está por ejemplo en España prácticamente prohibida, que ya y con la última ley de discapacidad se ha prohibido del todo, pero en México Mascarita Sagrada, que es un luchador mini que llegó a ir a WWE como el Torito. Si veis, había un luchador llamado el Torito y luego estaban los matadores, es decir, que ni el Torito ni los matadores, la gente se pensaba que eran españoles, pero no eran españoles, pero bueno, esto de los personajes y la lucha libre. Y hablan de la dinámica entre rudos y técnicos y personajes que parodiaban a Hitler
en plena Segunda Guerra Mundial, imaginaos, claro, yo hoy en día no me imagino hacer un personaje parodiando a Putin o a un tema ruso porque la gente se agarraría las vestiduras, pero esto es parte de la lucha libre, ¿eh? Y la interacción de los luchadores con el público, hablan también en este documental, y cómo los insultos, siempre sin llegar a las manos, pero que está bien ese juego, como digo yo, ese juego entre el público y los luchadores. Hablan de la inclusión de los luchadores exóticos en la lucha libre profesional, lo que ha costado bastante, y la diferencia entre la lucha libre de México y la de Japón, que es un paso de adaptación que cuesta bastante a muchos luchadores de México y a los de Japón al revés. Se entrevista a luchadores mexicanos, a japoneses, y también, como digo, es muy breve, pero se va a Barcelona y hablan de la tradición que hubo en su día de la lucha libre en España. Esto hablaré algún día en algún podcast. De todas formas, os recomiendo, hay podcast para mecenas del podcast Último en Pie, a veces que hacen podcast los sábados para mecenas. Pues en ese podcast tienen 3 ediciones en los que hablan de los orígenes de la lucha libre desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego tiene otros podcasts que ya prácticamente acaban pues antes de la época actual, de estas producciones de espectáculos que hubo en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en muchos sitios. Hablan de las edecanes, estas mujeres acompañantes de los luchadores, que a mí es un estigma bastante machista y que cada vez se está quitando, y me gusta que se quite porque realmente no aporta mucho al mundo de la lucha libre y el machismo que impera en el mundo de la lucha libre. Y bueno, hablan de la lucha libre extrema, de pegarse con objetos, de los primeros combates que vieron algunos en la lucha libre mexicana. La verdad que el documental, a ver, yo por ejemplo lo he visto en la Biblioteca Nacional, no sé si por YouTube o por algún sitio, página con un parche en el ojo se podrá ver, porque tampoco se ha visto que se venda ni esté en ninguna plataforma. Es lo malo que tiene hoy en día la cultura, que hay un montón de plataformas, pero enseguida hay muchas cosas que desaparecen y o te vas a una biblioteca nacional o prácticamente hay algunos productos de cultura que no los puedes ver, pero recomiendo este documental que merece mucho la pena. 3 caídas, te lo pasas pipa, y cómo hablan los luchadores y tal. Yo la verdad que algunos de estos luchadores he podido hablar en persona, incluso algunos por videollamada y tal, y son bastante majetes, algunos de los que hablan en el documental. Así que os lo recomiendo mucho. Nos vemos en los rings y adiós.